preguntas y sí me da, digamos, el nivel de respuestas positivas y el nivel de respuestas negativas porcentualmente. Entonces, pero entrar específicamente a cada una de las pruebas no puedo. En el Excel me da un resultado que me bota en general todo lo que ustedes han respondido en relación a, digamos, al cuestionario que yo he hecho. Doc, ¿y será que podemos hacer revisión? Porque lo que pasa es que en cirugía hicimos revisión y después nos dimos cuenta que habían algunas preguntas que el sistema había marcado como malas y la doctora tuvo que volver a revisar eso y evidentemente había puesto 2 preguntas malas, incluso había anulado una buena. No, he chequeado en el sistema y las preguntas están como yo las he formulado. O sea, no es que me ha cambiado el sistema la pregunta, porque podía haber existido. Y eso, miren chicos, yo he hecho el examen y es más, se lo he hecho el examen para mi papá. Y el día del examen solamente ustedes tenían la mitad de las preguntas, ¿me entienden? Y mi papá tenía su examen completo, perfecto. Y supuestamente el que había hecho todas las cosas y el que sabía manejar el sistema era yo. Y yo tenía la mitad de las cosas, o sea, yo era el que sufrí porque tenía todo mal, ¿me entienden? Entonces, por eso es que hemos tenido que dar el resto de las preguntas después. Entonces, me he dedicado a revisar la pregunta porque podía haber existido, yo había pensado de que podía existir la falla en que, qué sé yo, el sistema me coloque mal o la pregunta me la haya formulado mal y haya respondido mal en el sistema. Pero no pasa eso, ¿entienden? Entonces las preguntas están como me las ha enviado César y las respuestas están tal y cual hemos verificado con César. O sea, eso sí ha pasado, pero digamos, o sea, poder, digamos, ver el examen de César, por ejemplo, y ver que error, lamentablemente no puedo, porque no me lo permite el sistema. No me permite, quizá también eso es por seguridad de ustedes mismos, ¿no? Porque, digamos, alguien malintencionadamente podría entrar al sistema y cambiar sus preguntas y de hecho cambiarles todas las respuestas, ¿no? Entonces, pero como les digo, no se puede. Pero sí, digamos, puedo entrar a ver toda la situación que les anteriormente. Bueno, chicos, a ver, quiero ver de compartir la pantalla. Deme un segundito. Qué bacana. Estoy peleando con esto porque, ok, les, les pregunto, pero sí lo que hablé con la doctora y lo que me decía la doctora, ¿qué se llama la doctora? Arias, es de que ¿Arias? sí, es que ustedes podrían agarrar y solicitar, digamos, una revisión porque, o sea, el patrón es en base a las respuestas que yo he hecho, ¿no? Entonces, supuestamente tendrían ustedes que estar, si tienen alguna duda, pidiendo obviamente la revisión con tecnología, que creo que es la parte encargada que podría ayudarlos en ese hecho. Bueno, chicos. Entremos a la parte de párpados. Específicamente, cuando hablamos de párpados, hablamos de una estructura bastante especial. El párpado es quizá una de las partes más importantes. Se puede ver, ¿verdad? Mi imagen. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, acá yo les paso... Sí, ok, sí se ve súper bien. Entonces, la parte de párpado es muy importante porque nos va a agarrar y nos va un poco a mostrar primero una estructura que es muy delgada y que contiene una cantidad de cosas y funcionalmente tiene una importancia sumamente grande. Entonces, el párpado es una estructura que está compuesta por músculos, por glándulas, por tejido conectivo de sostén y obviamente tiene una característica fundamental. Espérenme un minutito, no está avanzando mi pantalla.
Qué desastre, ¿eh? Estoy realmente molesto con el sistema que nos han dado para poder agarrar y hacer todo, que es una pena, ¿eh? Estoy 10 minutos, casi 15 haciendo esto y realmente es incómodo. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, por lo menos me escuchan. Ok. Ahora sí se ve. Bueno, les decía que el párpado comprende en los anexos la parte fundamental. Hemos hablado de músculos, hemos tocado el aparato muscular como tal, y los párpados pues tienen una función y una relación muy, muy interesante lo que es la protección del globo ocular. Es una estructura móvil de protección ocular y forma el fin lagrimal. Contiene 7 estructuras diferentes. Entonces, hablamos de la piel, que tiene características que vamos a describirlas, el músculo orbicular, el septum palpebral, y aquí dice línea gris. En realidad la línea gris es una línea de demarcación imaginaria que está en función a la emergencia o a la salida de las glándulas de meibomio. Y lo que hace es dividir al párpado en una parte anterior y una parte posterior. Tenemos a la grasa palpebral, tenemos al tarso, que es el esqueleto del párpado, al músculo elevador, que hemos hablado tanto, al músculo de Müller también, que hemos hablado, y aquí una octava estructura vendría a ser lo que llamamos la conjuntiva, pero la describimos como un anexo separado porque es un anexo separado. Entonces, vamos viendo. Ay, no. Ok. Entonces, vamos viendo todo lo que hemos descrito del párpado, ¿no? Acá vemos una lesión ulcerativa, probablemente por insuficiencia de glándulas de meibomio. Ustedes no sé si se fijan bien en sus computadoras y en sus celulares. ¿Ven acá estos pequeños puntitos? Sí, se llegan a ver. Estos puntitos corresponden a la emergencia de las glándulas de meibomio, o sea, es la salida de esta glándula que la vemos acá. Entonces, esta es la línea de demarcación o línea gris. Miren, este paciente tiene una blefaritis crónica de tipo seborreica, miren acá, y está pintándose con la fluoresceína la blefaritis, que acá en este contenido deben existir bacterias y demás. Y aquí vemos cómo este paciente tiene una úlcera que se llama úlcera del limbo o úlcera flictenular, que corresponde a un proceso inflamatorio asociado a esta blefaritis. Entonces, el párpado es una estructura que, si su comportamiento de lesión está afectado, es realmente importante. Acá lo vemos al párpado en todas las estructuras descritas. Hablamos de la piel, hablamos de el tejido conectivo, hablamos de el músculo. Este es el músculo orbicular que viene en todas sus porciones acá. Acá vemos las ramas de prolongación, de inserción del músculo elevador. Este de acá abajo es el músculo de Müller, que está, aquí vemos las glándulas de meibomio, el septum que está la grasa orbitaria o la grasa que va a estar obviamente presente en la estructura palpebral. Esto es la constitución del párpado inferior, que la variación es muy poca. Vamos a ver. Acá vemos todas las estructuras que habíamos descrito anteriormente. Y creo que viene acá como esta es una imagen muy bonita porque nos muestra la presencia del ligamento
cantal lateral, ligamento cantal medial, que es simplemente la terminación del músculo orbicular. El músculo orbicular se va a insertar en la órbita gracias a estos dos ligamentos y la peculiaridad es de que este ligamento es único, el cantal lateral, pero el medial tiene dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, que no se la ve acá en la imagen, que está encima. Esta hoja anterior y posterior alberga en este contenido al saco lagrimal, o sea, al sistema de excreción de las lágrimas. O sea que la relación es muy importante. Y es muy importante porque uno va a tener una acción o un actuar del párpado con relación a lo que significa el drenaje de las lágrimas. La anatomía del párpado se divide en 4 apartados anatómicos de importancia. El primer apartado anatómico de importancia es la hendidura palpebral. Aquí no sé si podemos ocultar este. Ah, no. Acá. Me están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Están viendo la imagen? Sí. Sí. Sí, ven la diapositiva. Entonces, acá vemos la hendidura palpebral, que es una hendidura bastante típica. Este muchacho tiene un poquito de telecanto, que es esta separación mínima, pero en sí es un párpado normal. Es el espacio comprendido entre ambos párpados. La altura es de 8 a 10 milímetros de tamaño en su parte más grande, que vendría a ser la parte central, y obviamente es muy importante tener en cuenta para poder evaluar una armonía de los párpados. El canto externo. El externo está 2 milímetros encima del canto acá. El externo está un poquito más alto que este, 2 milímetros un poco. ¿Y por qué? Porque es tan interesante que la lágrima va a seguir como en los lavaplatos, como en los mesones que contienen agua, en tu mismo baño, en tu misma bañera y demás, tienen una pendiente y esa pendiente permite de que el agua pueda ir hasta el lugar de desagüe. Lo mismo sucede y esta elevación es una elevación anatómica normal. El surco palpebral superior. El surco palpebral superior dice es de 10 milímetros sobre el borde libre del párpado superior. Entonces, este surco, hablamos de este de acá, está 10 milímetros encima. Acá el párpado está abierto, por eso es que se lo ve a este surco o a este pliegue que probablemente está a esta altura. Entonces, cuando este párpado se cierra, se ve obviamente la presencia de este surco. ¿Y este surco qué te dice? Este surco te está diciendo de que el elevador del párpado se está contrayendo. Si no existiera este surco, chicos, significa de que el elevador del párpado está paralizado y no está ejerciendo una fuerza. Y la contracción del elevador del párpado está a nivel del tarso, porque en el tarso es donde se está insertando, ¿sí? Entonces es muy importante ese surco. Y la disposición de cejas en relación con los párpados. Muchas veces hay gente o cirujanos plásticos que se enfocan en las blefarocalasis o en las blefarochalasis y operan los párpados y las bolsas. Y muchas veces no es una blefarocalasis, sino es una tosis de ceja. ¿Y por qué puede dar una tosis de ceja? Porque con el tiempo la ceja puede tener una elongación en relación al lugar de su inserción y caer esta ceja de la parte central. Sigamos. Qué grave. ¿Cómo se tarda? Bueno, esto es un poco de la parte de anatomía. Acá son imágenes de preparado anatómico en relación a la conjuntiva y el párpado. Bueno, yendo específicamente a cada párpado, parte del párpado. Hablamos de la piel. La piel es la más fina del organismo, tiene alrededor de 0.6 a 1 milímetro de espesor. Es muy, muy delgada y es una piel que lamentablemente no existe en ninguna otra parte del cuerpo como para poder tomar una
un injerto libre y que nos pueda ayudar. ¿Y por qué les digo lamentablemente? Porque muchas veces en lesiones de párpado nosotros tenemos que utilizar pieles finas o adelgazarlas para poder conseguir la posibilidad de restituir o por lo menos utilizarlas como injerto. Se utilizan parecidos a la piel del párpado, la parte posterior de la oreja, se puede utilizar la cara interna del brazo, se puede utilizar también en algunas ocasiones la parte interna de los muslos o, bueno, se dice también que es muy parecida a la piel del prepucio de los varones. Ningún hombre se hace sacar un injerto de ahí, eso con certeza. Y obviamente esa es un lugar que de alguna manera se asemeja más a la parte del párpado. Hay una parte en la piel del párpado que es la pretarsal, o sea, la que está delante del tarso. Hay una que es la preseptal, que está delante del septum. Son dos partes que conllevan obviamente similitudes. Se dice que la preseptal tiene un poco de espesor y llega a 1 milímetro. Y la más fina está en la parte pretarsal. El surco palpebral superior significa SPS, acá. Dice, está a 10 milímetros y en los orientales 2 milímetros por debajo, o sea, más o menos a 8. Y en estos puede estar que es a 10 en las razas latinas y demás. En los orientales puede llegar a tener, bueno, algunos de nosotros también somos medio chinos y podemos llegar a tener entre 6 a 8 en relación a la inserción del orbicular. Los fenómenos que contribuyen a la degeneración de la piel del párpado pueden ser fenómenos intrínsecos y extrínsecos que lo que hacen es alterar en ambos la acción de la unión dermoepidérmica. Y esta piel puede con el tiempo, obviamente, ir deteriorándose. Los fenómenos extrínsecos, hablamos de alergias, de frotes, de pinturas, de desmaquillaje y demás, que esto de la misma piel. Bueno, la segunda parte, los músculos. Estos músculos se llaman los músculos protectores del ojo. Protectores porque lo protegen. Y protegen al ojo porque el orbicular del párpado es el que nos ayuda a cerrar. Y es un músculo tan poderoso que obviamente nosotros vencemos muchas veces la acción natural que el Müller puede tener sobre el párpado. Y ahorita yo les voy a decir por qué vencemos la acción del Müller. Y obviamente el orbicular es un músculo que está generalmente distribuido en 3 partes. Ahorita vamos a hablar de él. Tenemos otro, el procerus y el corrugador, que son los que nos dan la expresión facial. Y obviamente son los que ayudan a la oclusión palpebral y facilitan la secreción lagrimal. ¿Por qué? Porque les decía, ¿se acuerdan? La inserción del orbicular en la órbita se divide en el tendón cantal lateral y el tendón cantal medial. El lateral es de una hoja y el medial en 2 hojas, que al centro está el saco lagrimal. ¿Se acuerdan? Que ahorita les hablé. Y esto es lo que indica y por eso dice facilitan la secreción lagrimal, porque al contraerse estos tendones hacen o ajustan el saco. Y ese saco es como una especie de bombita que permite la absorción de las lágrimas. Acá nosotros podemos ver al orbicular en su constitución. Aquí tenemos algunas ramas del orbicular. Esta es la poneurosis del elevador. Este es el orbicular cortado, ¿sí? Para un procedimiento de calasis. Acá lo podemos ver. El orbicular se divide, les decía, en 3 partes. Una parte orbitaria, que está por, obviamente, o sobre la parte de los huesos de la órbita, la parte preseptal y la parte pretarsal. La orbitaria tiene fibras musculares de control voluntario, las cuales son anteriores y están inervadas por el nervio facial. Y obviamente en las parálisis periféricas del facial, las parálisis periféricas de velo, las parálisis comprometen lesiones en mastoides que obviamente ustedes saben que el facial pasa sobre la mastoides y puede obviamente generar una fractura, una parálisis. Entonces estas parálisis
pueden llevar, obviamente, a procesos de alteración en lo que es el cierre o la protección del párpado. Por eso es que las parálisis son terribles porque pueden generar una exposición del globo ocular y esa exposición a su vez puede generar problemas y lesiones en la superficie ocular. La parte preceptal, como la piel, que está sobre la parte del septum, y la parte pretarsal, como la piel, que está pero sobre el tarso. Estas tienen un control involuntario e intervienen en la formación del tendón cantal medial y lateral. El corrugador y el procerus, hablábamos de que el corrugador es el que da la expresión facial, son prolongaciones del orbicular hacia el frontal, pero son considerados músculos separados, porque su contractibilidad obviamente da otro tipo de función. Tienen una inserción en el reborde orbitario superointerno, reborde orbitario y nasal, y actúan con el orbicular. Entonces, literalmente, acá está. Entonces, acá tenemos nosotros de lo que es el corrugador y este de acá vendría a ser el procerus, ¿sí? El que nos da el ceño. Algunos tienen un ceño muy marcado. Bueno, el septum, ¿qué es el septum? Es esa capa fibrosa que les decía que está agarrando y siendo una barrera para la parte posterior grasa. ¿Se acuerdan? Les mostraba en las imágenes. Y pues es importante porque el septum es una capa fibrosa protectora. Es una barrera ante infecciones y hemorragias. Los factores degenerativos también pueden deteriorar esta capa y gracias a esta capa, chicos, es que muchas veces los procesos superficiales del párpado, un chalacio, un orzuelo, sobre todo en los niños pequeños, no se transforma en un proceso de celulitis infecciosa que afecte a todo el tejido palpebral e incluso la órbita. Entonces, y esto está dado gracias a que el septum protege y es como una muralla que evita la migración de estas infecciones. Acá nosotros podemos ver la función del septum, este es el párpado inferior. Acá tenemos parte del orbicular, la piel, el tarso, las glándulas. Y acá tenemos un músculo que actúa que es el orbicular. Y son músculos que de alguna manera nos van a generar, obviamente, una actividad. Acá tenemos inclusive la presencia del oblicuo inferior en la parte de la inserción nasal. Acá vemos la grasa. La grasa orbitaria es una y la grasa palpebral es otra. Tiene alrededor de 20 cc, o sea, tiene una buena cantidad, siendo de 8 a 10 cc de grasa a nivel de los párpados como tal, o sea, es la grasa o los cojinetes grasos. Están divididas en compartimentos. En la parte superior tiene una cantidad de compartimentos y en la parte inferior tiene una cantidad de compartimentos. Esta grasa es una grasa que fácilmente se va a herniar cuando el septum es degenerado en procesos, obviamente, involutivos. Y como ustedes pueden ver la grasa, acá está un cojinete, otro cojinete y otro cojinete. Siempre hay que tener mucho cuidado con este cojinete porque ustedes ven su proyección es hasta atrás. Entonces uno comienza a jalarlo, a jalarlo, a jalarlo y resulta de que en ambos párpados la grasa medial está en relación con el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Entonces aquí, en el párpado superior, va a estar en relación, esta es la parte medial, acá con el oblicuo superior, la polea de reflexión. Entonces muchas veces uno está queriendo sacar y queriendo sacar y queriendo sacar y lamentablemente uno se puede llevar la parte de la inserción de los músculos y eso es algo que es bastante terrible. Entonces acá nosotros podemos ver la característica y la relación anatómica. Los retractores. De los retractores hablamos de que son los que van a abrir el párpado, van a abrir la hendidura palpebral.
Estos retractores son sumamente importantes porque nos ayudan, sobre todo, a poder tener una imagen o una visión de lo que es la hendidura. Son los que nos ayudan a ver. Estos retractores, lamentablemente, si estuvieran lesionados, no se va a poder abrir el párpado. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Y de alguna manera es importante también saber que estos retractores son dos fundamentalmente. Hablamos del elevador del párpado superior y hablamos del músculo de Müller. Los dos tienen la capacidad de abrir, cada uno en cantidades y obviamente en proporciones diferentes. Como habíamos hablado, el elevador del párpado superior tiene inserciones que van hasta atrás, hasta el anillo de zinc, como ustedes se acuerdan. Y va a ir hacia adelante a insertarse ¿dónde? A nivel del tarso, formando el surco palpebral superior, el SPS. Las prolongaciones anteriores son tendinosas de 15 a 18 milímetros y forman obviamente el tendón. Hay una zona de transición músculo-tendinosa y se ve un pliegue muscular transversal que se llama ligamento de Whitnall. Este ligamento de Whitnall es un ligamento que nos ayuda más o menos a tener un referente anatómico y es donde más o menos también nosotros podemos realizar las reinserciones del tendón o la cápsula aponeurótica del elevador. Se inserta en la periórbita medial, en la polea del oblicuo superior, lateral, la glándula lagrimal y forma en su contorno el párpado superior. Además, emite fibras a la conjuntiva y al ligamento suspensorio. Entonces, nosotros, no sé si hay una imagen acá. Vamos a ver. No, no hay una imagen, pero vamos a ver más adelante. Y el Müller, que es otro retractor. El retractor que va a tener una actividad complementaria al elevador del párpado superior, tiene la diferencia con el elevador del párpado superior es que el elevador está inervado por el tercer par, motor ocular común. En cambio, este tiene fibras de inervación simpática, con una contractibilidad constante. O sea, todo el rato este pequeñín va a estar contrayéndose, pero como el orbicular del párpado es más poderoso, siempre el párpado nos los mantiene cerrado, pero siempre está esos 2 a 3 milímetros de retracción constante. La fibra simpática es así. El párpado superior tiene una longitud de 10 milímetros de ancho y una longitud de 10 milímetros y de ancho unos 15 milímetros. El origen, obviamente, son fibras terminales del elevador en el fondo del saco de Fornix y desciende hacia la preconjuntiva. La acción es elevar, aquí dice 1.5 a 2, pero lo cierto es que es de 2 a 3 milímetros. Acá lo vamos a ver. Aquí están. Entonces, hablábamos de que el elevador del párpado superior, que es este de aquí, ¿sí? Este es su aponeurosis. Y este, miren, aquí está el ligamento suspensorio del orbicular, que es el que le da ramas, es el Whitnall. Se inserta acá. Acá está la aponeurosis del elevador, cómo se dirige hacia las fibras del orbicular también, y se inserta en la parte del tarso formando el surco palpebral superior, acá. Entonces, su relación con el Müller está insertándose en la puntita de lo que es el tarso. Cuando nosotros vertimos el párpado superior, damos la vuelta, prácticamente el reborde es ya el inicio del Müller. Entonces, cuando uno va a hacer un abordaje conjuntival y uno va a hacer una Müllerectomía, por lo general y por lo usual, uno puede abordar por la conjuntiva dando la vuelta el párpado y obviamente uno va a llegar a esta zona muy fácilmente por este lugar. Solamente es eliminar la conjuntiva de encima y lo que está debajo es el Müller. Entonces uno muchas veces para sacarlo o para también aumentar su contractibilidad, uno puede hacer cirugías a ese nivel. Sigamos. La fascia cápsulo-palpebral es un análogo al elevador del párpado, pero en el párpado inferior.
O sea, no hay un elevador, sino sería un retractor del párpado inferior. Es un retractor pero este tiene 4 milímetros. Quiero aclarar que la actividad de retracción del elevador del párpado superior es de 6 a 8. De 6 a 8. Y la actividad del Müller es de 2 a 3. Esto lo voy a preguntar en el examen, por si acaso. Entonces, la actividad de retracción, o sea, cuánto el elevador del párpado superior es de 6 a 8 milímetros. Y la actividad del Müller es de 2 a 3 milímetros. ¿Sí? Eso es para que se acuerden, porque uno es más importante que el otro en actividad, pero los dos se complementan. ¿Sí? Ahora, la fascia cápsulo-palpebral lo que hace es retraer, o sea, llevar hacia abajo para abrir el párpado, y hace lo mismo que el elevador, solamente que este retrae para abajo. Y esa retracción en infraversión, se llama así, es de 4 milímetros. Se forma un fascículo en la unión del recto inferior con el globo y se dirige al oblicuo inferior. Y de este forma un ligamento parecido al Whitnall, que se llama de Lockwood. Es análogo al de Whitnall. Y obviamente acá es donde va a estar inserta esta fascia cápsulo-palpebral, que más que un músculo es un tendón, es una cápsula aponeurótica. Aquí está, fíjense cómo se la ve, miren. Entonces aquí, esto es el párpado inferior, obviamente todo esto está retraído, la hendidura del ojo está cerrada. Entonces aquí estamos separando cómo se puede evidenciar esto. Y acá es cuando tú la separas, esta fascia la separas completamente, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está la fascia bien identificada. Y muchas veces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve cuando hay entropions a repetición. Entonces se lo puede reinsertar. Y estos bordecitos, este borde totalmente, se lo sutura al tarso para poder hacer el efecto cápsulo-palpebral o de tensión del párpado. ¿Sí? Entonces se llama reinserción aponeurótica. Entonces viene, miren, aquí está la fascia cápsulo aponeurótica, que viene así, es este de acá. Entonces, y se inserta más o menos acá, en todo el espesor, pero no tiene una inserción fija como lo que tiene el elevador acá. Entonces, lo que hace es retraer, o sea, es jalar todo. Pluk, jala todo. Y obviamente, lo que hace es cumplir la función de un retractor, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver claramente en esta imagen que está muy bonita. El tarso. ¿Qué es el tarso? El tarso es esta estructura que viene a ser el esqueleto. ¿Han visto? Se insertan acá músculos, existen glándulas que están activas, un montón de cosas. Entonces, el tarso es un lugar recontra importante. Y obviamente acá dice, es el esqueleto conectivo, lugar de inserción de los retractores. El tarso en la estructura superior tiene una altura media de 10 milímetros y este esqueleto tarsal tiene formas distintas. En el párpado superior tiene esta forma de media luna y en el párpado inferior tiene esta forma de trapezoidal, ¿sí? Y rectangular, dice acá. Lo cierto es que una altura de 10 milímetros en el punto máximo, 4 milímetros en el párpado inferior, en el tarso inferior. Tiene glándulas de secreción mucoide en el fil lagrimal y obviamente, como ustedes saben bien, en su interior se alberga las glándulas de secreción grasa que lo que hacen es dividir. Como les decía, la línea gris es una línea de división anatómica y obviamente nos indica que se divide el párpado en lo que es una lamela anterior o láminas anteriores donde está la piel, donde está el orbicular y demás, y una lamela posterior donde está la conjuntiva, donde está el resto de cosas. Sigamos. Acá vemos cómo se inserta, miren, tendón cantal medial, tendón cantal lateral, fíjense cómo está la grasa orbitaria. Aquí está, miren qué bonito se ve, este es el oblicuo, es la inserción del oblicuo desde la apófisis nasal y va dirigiéndose hacia atrás. Aquí vemos la relación de la polea. Por eso es de que el paquete graso superior es 1, esta es la glándula lagrimal,
que esto está muy atrás. Esta es la parte orbitaria de la glándula y hay una parte palpebral que está encima, es dividido como una almendra. Y acá está el cojinete graso superior 1 y el cojinete graso superior 2. Y este cojinete graso, obviamente, tiene una relación muy grande, como ustedes pueden ver, con la polea de reflexión y con el tendón reflejo. Y esto es importante porque a veces uno está sacando esta grasa emocionado, ay, vamos a dejarla a la señora sin grasa, y obviamente eso es un grave error porque uno puede llevarse esta pequeña polea. Lo propio sucede con esta estructura acá. Sigamos. Bueno, la conjuntiva la vamos a describir en una cápita diferente, pero es una membrana mucosa transparente que se extiende en la parte interna del párpado, relacionada con Müller, la cual se encuentra adherida y continúa con las mucinosas y lagrimales. Eso es un recordatorio simplemente para acordarnos, digamos, de la parte conjuntival. Y el octavo, las cejas. Las cejas, les decía que tienen que tener, obviamente, una relación armónica con lo que es el párpado. Muchas veces estas cejas pierden esta altura y se llama ptosis de ceja, y es porque el músculo frontal pierde o hace una laxitud. Y esto provoca de que esta ceja pueda descender, generando, obviamente, un mal aspecto o un falso aspecto de una ptosis palpebral o una blefarocalasis intensa. ¿Sí? Simplemente es el dato nada más que les voy a dar para la parte del párpado. Bueno, hablar de que los párpados tienen ramas arteriales y la rama es la oftálmica como siempre. La oftálmica va a dar la palpebral media superior y la palpebral media inferior. Están en los bordes libres, llegan hasta acá entre el orbicular y el tarso y se anastomosan en el ángulo externo. Hay accesorias como la supraorbitaria que está ingresando por la parte superior, la infraorbitaria por abajo, la nasal, la lagrimal y la temporal superior, que están todas estas por fuera. Los vasos y nervios del párpado, también hablamos de la retrotarsiana y la subconjuntival, que proceden, aquí está, que proceden de la conjuntiva y desembocan en la vena oftálmica a nivel de las venas. Y las pretarsianas que desembocan en la vena interna facial y en la vena externa temporal superficial. El nervio motor es el facial, el que va a inervar el orbicular. Hablamos del motor ocular común, que es el que nos va a ayudar a la parte del elevador del párpado superior. Los sensitivos, el trigémino, el nasal externo, lagrimal. Aquí no está, por ejemplo, el motor ocular común, por si acaso, chicos. ¿Sí? No está aquí. Entonces, el motor ocular común, que es el que inerva el elevador del párpado superior. El facial está inervando al orbicular, ¿sí? Pero es más. No me gusta esto. Porque ustedes después van a... Entonces, aquí vamos a hacer una cosa. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, eso es importante de anotarlo y añadirlo en la imagen. Entonces, para que se acuerden ustedes, el motor ocular común al elevador del párpado superior, ¿sí? Entonces, ¿qué va a complementar esto? Patología. La blefaritis que les mostraba en esa imagen, ¿se acuerdan? Y veían la úlcera del paciente. Es que es muy importante y la blefaritis es la inflamación del párpado. Generalmente, estas blefaritis pueden derivar hasta cuadros muy grandes y terminar obviamente en celulitis orbitaria y celulitis palpebral. Pero cuando la blefaritis se inicia,
obviamente hay que distinguirla y dividirla porque el tratamiento de una es más agresivo que de otra. Cuando hablamos de la blefaritis seborreica, hablamos de un cuadro que tiene sintomatología y signos evidentes. Entre los síntomas hablamos del prurito o el escozor del borde de los párpados, el ardor en la superficie del ojo, y todo esto está asociado a este cuadro inflamatorio que tiene el borde de la secreción y se llama seborreica porque es con las glándulas de secreción grasa del borde del párpado. Cuando hablamos de la blefaritis seborreica, hablamos de un cuadro que es más inmune, es un cuadro inflamatorio de tipo inmunológico, donde el paciente va a presentar una respuesta de tipo inflamatoria constante a la secreción del mismo paciente, o sea, esta secreción grasa que se produce. Y no se elimina fácilmente. Entonces, esta secreción grasa termina como una especie de manteca en el borde palpebral, donde se van a acumular, obviamente, detritos de polvo, alergenos, bacterias y todo lo que ustedes deseen que va a contener esa secreción que se pintaba ahí, vieron en ese párpado. Entonces, es una secreción de tipo inflamatoria que a su vez también va a producir una respuesta alérgica y es terrible. Los signos, hablamos de, primero, no hay alopecia de párpados, ¿sí? Se llama esto poliosis. La poliosis es la caída, la madarosis, la madarosis es la caída de las pestañas. La poliosis es el encanecimiento de las pestañas, es cuando se hacen blancas. La madarosis es la caída de las pestañas. Y la caída de las pestañas, la madarosis, es un efecto de tipo inflamatorio sobre el folículo de la pestaña. Y esta madarosis o esta caída de las pestañas, la vamos a ver frecuentemente. Entonces el paciente tiene prurito, se frota, está enrojecido y además tiene esta madarosis en el párpado. La blefaritis estafilocócica Doctor, es esta blefaritis, sí. disculpe que para que lo interrumpa ahí en lo de la poliosis, entonces la seborreica tiene poliosis y madarosis o solo madarosis. No, lo que pasa es de que les estaba dando los términos. Poliosis es el término que hace referencia a la pestaña blanca. Y yo estaba dándoles un término errado. Entonces, les estoy cambiando, olvídate de la poliosis, que la poliosis la vamos a ver en otra cosa, ¿sí? Entonces, hablamos Listo. esencialmente de la madarosis, ¿sí? La madarosis. Entonces, la madarosis es un cuadro de caída de las pestañas, ¿ok? Entonces, entre los signos que uno va a poder ver en la blefaritis seborreica. Ahora, la estafilocócica es la misma seborreica, solamente que uno la va a diferenciar porque el estafilococo va a ingresar a la piel y va a generar un fenómeno ya infeccioso. ¿Y cómo uno puede ver? Uno puede ver porque la seborreica genera como una pequeña costra y una pequeña caspita en las pestañas. Es como una pequeña caspita y simplemente no es que es una caspita, sino que es esta secreción grasa que se ha endurecido, no se puede eliminar y termina apareciendo como pequeñas láminas en el borde del párpado. Y cuando uno sabe que se ha transformado esta blefaritis seborreica simple en una blefaritis estafilocócica, es cuando al levantar esta pequeña lámina que está en el borde del párpado, puede evidenciar pequeñas heridas verticales. Y hay heridas, entonces tú levantas y al levantar esta pequeña se comienza a sangrar. Y eso te da, obviamente, la pauta de que es una blefaritis estafilocócica y esa debe ser tratada. Aquí miren, es la blefaritis y aquí hablamos, miren, estas son estas pequeñas caspitas y miren, es esta costra que acá aparece. Ustedes pueden verla acá. Es una costra prácticamente. Miren. Entonces, cuando uno levanta esta costra, puedes agarrar una pequeña pincita y levantar, entonces va separando. Y de repente, si aquí tú ves como estrías o como pequeñas estrías sanguinolentas, sabes de que esta blefaritis simple
ya no es simple y se ha transformado en una blefaritis estafilocócica. ¿Cuál es el tratamiento de este cuadro? Lo primero es agarrar el cuadro, hay que entender y hacerle entender, sobre todo a las mamás, porque las mamás son las que se enteran de estos cuadros en sus niños, es que es un cuadro que no va a curarse jamás, va a desaparecer. De repente le dejas un tratamiento y puede hacer que desaparezca. Pero lo que es más importante es explicarle a la familia, a la mamá, al niño, que va a ser un hombrecito y va a ser adulto, de que estos cuadros son cuadros que no se curan y se controlan simplemente con higiene. El lavado de párpados se puede utilizar el shampoo de bebé. El shampoo de bebé Johnson a mí me agrada mucho porque tiene un contenido de borato. ¿Y por qué me agrada el shampoo Johnson de bebé? No es que le haga propaganda a Johnson Johnson, sino que tiene una cantidad de borato que ese borato no es tóxico para la conjuntiva y para la superficie ocular. Entonces, por eso es de que es usado en los bebitos. Y los bebitos abren sus ojitos y demás y no les pasa nada con el shampoo. Este borato no les genera ninguna lesión. Entonces, lo que hace es eliminar la grasitud de la superficie de la piel. Se utiliza para eliminar la grasitud de la superficie de sus cabecitas. Y lo que ayuda en el shampoo Johnson Johnson para lavar la blefaritis es que elimina esta grasitud. ¿Y por qué les digo que es bueno? Porque la mayoría de los blefaroshampoos, que son los shampoos de párpados, entonces estos blefaroshampoos tienen un contenido de borato alto y el borato es el que elimina esta grasitud de la superficie. Cuando se transforma en una estafilocócica, entonces ahí al paciente hay que explicarle de que vas a tener que darle una crema antibiótica y un poco de antiinflamatorio. Usualmente yo en los tratamientos de blefaritis estafilocócicas y de blefaritis seborreicas dejo el tratamiento de la higiene, obviamente en la estafilocócica con mucho más cuidado para no generar un sangrado y una herida muy grande. Entonces, el higiene, y por lo general les digo que hagan higiene con la yema de los dedos. Entonces, jalen el canto lateral del párpado, como a manera de un chinito, jalando y tensionando, y con la yema de los párpados simplemente hacen el lavado de la superficie del párpado, simplemente sobre el borde de los párpados. Y de esa manera, uno va a eliminar casi en la totalidad esta secreción o esta grasitud. Por lo general, 3 veces al día les digo que lo hagan cuando están con los ataques agudos y coloquen la crema antibiótica después del lavado. Nunca jamás colocar la crema antibiótica sin lavar. ¿Sí? Porque obviamente se va a hacer una masa entre grasa y la vaselina de la crema y realmente va a ser algo que no va a funcionar bien. Lesiones de origen glandular. Como sabemos, hay glándulas de secreción grasosa. Y hablamos de la glándula de meibomio como la más importante y hablamos de las glándulas de Seyss y de Moll en el párpado. Entonces, estas glándulas pequeñas son las que usualmente van a formar el orzuelo. Las glándulas más grandes, han visto la de meibomio, está prácticamente todo el interior del tarso, va a producir el chalazion, que es una glándula mucho más grande, y el chalazion no solamente es más grande, más llamativa, más dolorosa, sino que tiene la posibilidad de volverse un fenómeno inflamatorio crónico, un granuloma inflamatorio crónico. Y eso es importante saberlo. Cuando sucede esto, es importante sacarla, la glándula. Por eso una glándula que ya no va a cumplir una función, no se va a volver a transformar en una glándula normal. Pero esto siempre yo los hago en los adultos. En los niños no. En los niños tienen la posibilidad de reparar esta glándula y por lo general no es necesario quitárselas. Entonces yo prefiero no hacerlo. Y el absceso palpebral pues es un cuadro ya con inflamación, generalmente estafilocócica, que puede tomar toda la extensión del párpado con la producción de un cuadro de secreción purulenta. Miren, esta es una imagen muy bonita donde está pintada la secreción de las glándulas de meibomio. Ustedes pueden ver bien acá cómo está pintada toda esta secreción. Y acá ustedes pueden ver la misma secreción, pero no está pintada, es la secreción grasa. Este paciente de acá tiene además blefaritis, fíjense.
poco de blefaritis, y es un paciente que tiene una meibomitis, están inflamadas las glándulas de meibomio, fíjense bien, y esta secreción grasa ya comparte una secreción purulenta. Entonces, no solamente, esta es una secreción de meibomio normal, pero probablemente esta ya es una secreción purulenta, y posteriormente a esto, esta glándula tapada va o puede formar un chalacio. Aquí ustedes pueden ver bien, ustedes me preguntan, ¿y el orzuelo dónde se produce, doctor? Acá, son glándulas que están acá y son más pequeñitas, más externas, y generalmente los procesos externos se resuelven fácilmente. Estos procesos, la glándula de meibomio es gigante y vienen toditos espesor del párpado. Entonces, esta glándula se va a hinchar, va a generar unas tremendas bolas en el párpado y obviamente va a generar problemas serios. Miren, este paciente es un paciente que estaba con una lesión, estaba con una alergia en el párpado, se comenzó a frotar el párpado y resulta de que se hizo una herida en el párpado. Y vino con dolor, el párpado era hinchadísimo, gigante, y estaba hinchado, y veo este pequeño punto. Entonces agarro y con un aplicador, con un cotonete, hago la presión y comienza a salir esta secreción de pus. Entonces se estaba formando un absceso palpebral, miren, y obviamente ustedes me dirán, ¿y eso es normal? ¿Eso puede suceder fácilmente? No, tiene que también existir una predisposición inmunológica para esto, o una agresividad bárbara del estafilococo en piel. Las lesiones de origen alérgico pueden ser la inmediata o la retardada. La inmediata es la famosa lesión alérgica antígeno-anticuerpo o la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, en esas personas en las cuales de repente la conjuntiva se le hincha y se le hincha el párpado y la conjuntiva se comienza a formar como una especie de bolsa o de globo que se llama quémosis conjuntival, que hace referencia al edema que se produce en la conjuntiva. Lo vamos a ver en conjuntiva más adelante, pero les hablo ya porque esa quémosis o ese edema en conjuntiva repercute también sobre el párpado y produce una respuesta inmediata. La retardada es una respuesta ya tardía con alteración, obviamente, aumento de grosor del párpado. Y acá ustedes pueden ver bien, este es un cuadro de actividad aguda. Entonces, un paciente con miren cómo la conjuntiva se comienza a inflar y el paciente estaba con un prurito increíble. Estos son los cuadros crónicos o retardados. Fíjense bien, se pueden ver sobre todo en pacientes que contengan o que tengan una alergia crónica o una exposición a un alergeno en el cual hacen un equilibrio, como por ejemplo las gotas de glaucoma. Las gotas de glaucoma lo que hacen es generarnos o producirnos una lesión constante y una alergia constante en los pacientes que tienen glaucoma, y por eso es que es importante chequearlos, porque más daño le está haciendo la gota que beneficio. Entonces, mejor cambiarle de producto. Y miren, acá nosotros podemos ver en la parte interna de la conjuntiva del párpado esta presencia que se llama nodulaciones de Trantas, que nada más hace referencia a un cuadro alérgico crónico. Y los párpados obviamente andan edematizados y los pacientes obviamente parecería que tuvieran un cuadro de edema constante palpebral y es simplemente su cuadro alergénico crónico. Este cuadro hace relación a la conformación y posición anormal de los párpados. Aquí hablamos del entropión congénito adquirido, el senil y el cicatricial. Hablamos de las triquiasis, de las distriquiasis y demás. Cuando hablamos de la conformación y posición anormal de los párpados, hablamos de patología que puede afectar al globo ocular. Esta patología, obviamente, va a estar en relación con la posición del párpado o el borde del párpado. Nosotros podemos describir claramente el entropio, que es el borde del párpado que se va a dirigir para adentro. Esto es grave, porque si se está dirigiendo el borde del párpado, el borde libre del párpado para adentro, nosotros tenemos que pensar que las pestañas están frotando la superficie del párpado, que es la superficie ocular. Y al frotar la superficie ocular, nos pueden generar úlceras, lesiones ulcerativas conjuntivales o corneales, la posibilidad de que estas lesiones se infecten. Estamos hablando de que hay bacterias acá en estos cilios, en estas pestañas, y es muy probable que terminen, obviamente,
lesionando el globo ocular. Entonces, esta estructura de protección palpebral se transforma en una estructura de agresión ocular. Y obviamente, acá el entropio lo dividimos en congénito y adquirido. Congénito, hay un cuadro que se llama epibléfaro, que el epibléfaro es una estructura anormal del párpado, y obviamente esta estructura anormal del párpado, el epibléfaro, lo que va a hacer es simplemente generar un rodete, o tener un rodete que va a empujar las pestañas para adentro, provocando un entropio congénito. Hay que notar de que el epibléfaro es una característica sumamente racial y se ve mucho en las razas asiáticas y se ve mucho en nuestros niños también, y se puede encontrar mucho en nuestros niños. Se torna patológico cuando las pestañas van a tocar el globo ocular, y ahorita vamos a ver en unas imágenes. El adquirido habla en relación a problemas que se han podido dar en la estructura palpebral. Hablábamos de que las lesiones dermoepidérmicas de la piel y la laxitud del tejido podrían generar sobre todo un problema, y hablamos del senil. Hablamos del enoftalmus, que puede generar esto. ¿Y cuál es el enoftalmus? El enoftalmus generalmente va a estar en relación con la disminución de la grasa de la órbita, y eso se da en todos los viejitos, comienzan a tener una disminución grasa a nivel orbitario, hay una involución grasa. ¿Y qué hace? Que el ojito se va más hacia adentro, se mete hacia adentro, entonces el párpado queda como suelto, como al aire. Entonces, al cerrar un párpado con otro, prácticamente como dos hojas se dirigen para adentro. Debilidad cantal. Bueno, hemos visto que el orbicular se va a insertar en la órbita. Y resulta de que este orbicular, que es el que nos permite el cierre, pues muchas veces se comienza a debilitar y se comienza a elongar. Entonces, eso forma como una especie de bandera que no tiene, obviamente, una tensión y termina, obviamente, metiéndose para adentro. El espasmódico sucede una combinación de esta debilidad cantal y obviamente una contracción del párpado como tal. El espasmódico puede estar en relación con contracciones palpebrales anormales y puede obviamente provocar un blefaroespasmo. O sea, el blefaroespasmo es cuando cerramos con mucha fuerza los párpados, y esto puede provocar de que el borde libre más la debilidad cantal se meta. Y el cicatricial, que está sobre todo en relación con cicatrices no de la piel, sino de la conjuntiva. Entonces son ulceraciones, son infecciones, son quemaduras que se han podido generar, quemaduras químicas, ¿se acuerdan? Hablamos de los álcalis o las bases, que pueden quemar la conjuntiva y pueden provocar de que el borde libre se vaya para adentro, ¿sí? Entonces, estas quemaduras son bastante serias y todas estas tienen que terminar en cirugía. La triquiasis y la distriquiasis hablan de un cuadro de relación. Tricos, hablamos de pelos, perdón, y la triquiasis habla en relación de un aumento de la hilera de las pestañas anormal. Entonces, como hemos visto, las pestañas hay una o dos hileras, tres máximo, pero que están dirigidas hacia adelante y hacia afuera siempre. Y estas pestañas, generalmente cuando aumenta en una de las hileras, genera un espacio físico o está en un espacio físico patológico o anormal. Entonces, de repente se cierra el párpado y estas pestañas se dirigen hacia adentro, tocando la estructura del párpado, tocando las pestañas, lo que es la superficie ocular, y obviamente provocando este problema. Y la distriquiasis es la consecuencia de esta pestaña en exceso. Entonces, ¿qué pasa con esta pestaña en exceso? Que ya les decía, cae el párpado superior sobre el inferior, y si hay una hilera normal de pestaña, entonces el párpado superior lo que hace es botarla para adentro a la pestaña. La pestaña está tocando el ojo, y esto va a generar, ¿qué? Una distriquiasis, una orientación anormal de la pestaña. El ectropión es todo lo contrario al entropión. El entropión es cuando el borde libre se dirige adentro. El ectropión es cuando este borde libre
deja de tener contacto con el ojo y se va a separar del ojo para hacia afuera. El ectropión, perdón, se divide en involutivo senil, que está también en relación con una debilidad cantal, una debilidad de piel, y esta debilidad cantal, a diferencia de lo que era el entropión, la debilidad cantal, esta debilidad cantal es total. Entonces, ¿qué sucede? Que el punto lagrimal deja de tener contacto con el ojo, deja de tener contacto con el punto lagrimal. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el punto lagrimal? Mucho, tiene que ver mucho. Porque al dejar de estar en contacto con el lago lagrimal, dejar de absorber la lágrima, ese punto, entonces comienza a lagrimear el paciente. ¿Y qué hace este paciente que lagrimea? Saca su pañuelito del bolsillo y va a tocarse el canto y a secarse la lágrima. ¿Y cómo se seca? Se seca de adentro para afuera y de arriba para abajo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está secándose con fuerza y elongando más el tendón cantal medial y lateral a su vez. O sea, lo están estirando como chicle. ¿Y qué están generando? Están provocando de que ese ectropio involutivo senil aumente. ¿Sí? Otro ectropión es el paralítico, que hace referencia a la parálisis del orbicular. ¿Se acuerdan? Les hablaba de la parálisis del facial en las parálisis periféricas de Bell. Entonces, esta parálisis del facial va a terminar, obviamente, provocando de que el párpado deje de tener contacto, y a eso se llama telecanto, ¿no? Entonces, se comienza a separar el párpado y genera el famoso lagoftalmos. O sea, se produce un lago en lo que es el fondo de saco. Y el cicatricial, que está en relación con cicatrices de piel, que son úlceras, lesiones, quemaduras y demás, que lo que van a hacer es provocar que esta cicatriz jale el párpado hacia afuera. Entonces, esta descripción, aquí está. Miren cómo, esta es una distriquiasis. Miren cómo la hilera de pestañas, acá tenemos, esta es una persona mayor, tenemos una, dos hileras. Pero aquí aparece una por acá adentro, una, y fíjense aquí, miren estas pestañas. Y estas pestañas están tiradas hacia el ojo. Entonces, esta es una triquiasis porque es una hilera normal de pestañas, pero además es una distriquiasis porque están dirigidas hacia adentro, raspando el ojo. Acá, este es un epibléframo, está, miren, parecería que es el surco palpebral superior, ¿verdad? Pero no, es el párpado inferior, es un bebé. Y este bebecito, miren cómo tiene este rodete, es como un rollito que tienen en el párpado inferior. Y este rollito lo que está haciendo es empujar las pestañas hacia adentro. Entonces, estas pestañas, cuando están paradas y tocando el ojo, se llaman embelo de cortina. Y estas pestañas terminan provocando esto, que son lesiones en la superficie ocular, y es problemático porque este paciente bebé le duele el ojo, muchas veces estos están llorando y no saben de qué, y obviamente es porque están con una herida que les está generando ardor en el ojito, y el bebecito prefiere estar con el ojo cerrado, se toca el ojo y se puede dañar. Y este es un paciente, miren, con un entropión senil espástico. Entonces, este señor está entrando a quirófano y miren el ojo enrojecidísimo, porque obviamente las pestañas están dentro. Ustedes pueden ver acá, no hay ni una pestaña. Epa, ¿y dónde están las pestañas? Todas están metidas para adentro. El párpado más o menos debería llegar hasta esta altura, ¿sí? Entonces, todo este párpado está metido para adentro. Entonces, es un entropión espástico. Miren, este es un ectropión que está, en realidad más que es un ectropión, es una carencia del párpado inferior. Se llama síndrome de Goldenhar y tiene estas características. Miren cómo tiene apéndices auriculares y este bebecito es un bebecito pequeño, tiene apenas un mes, y miren cómo no tiene el párpado inferior totalmente. Este es un ectropión senil, porque hay más imágenes. Estos son
ectropión cicatricial. Ese es un señor que tuvo una herida en el párpado por una lesión primero de quemadura y después esto se transformó en un carcinoma vasocelular. Fíjense cómo la vascularización de este paciente es una vascularización anormal, ¿no? Es una característica. Y miren este muchacho tiene ahorita, está haciendo un blefaroespasmo, está cerrando con fuerza los párpados. Se vean cómo. Resulta de que cuando era pequeño tuvo este caballerito una úlcera, perdón, un absceso palpebral infeccioso en todo el párpado superior, que se consumió la piel del párpado superior, se la comió. Y prácticamente a este muchachito lo dejó con una exposición ocular y no, esencialmente no es un ectropión del párpado inferior, sino del párpado superior. Y el párpado superior está separado y acá él está haciendo fuerza, cerrando el párpado con fuerza. Y miren cómo se ve el borde del párpado, el borde libre del párpado como abierto. Y obviamente es una característica de un ectropión cicatricial. Tosis. ¿Qué es la tosis? La tosis es la caída del párpado. Y la caída del párpado, obviamente, está en función a tener una actividad, primero, deteriorada del elevador del párpado superior o del Müller, o de ambos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una tosis, nosotros tenemos que pensar de que esta tosis puede estar comprometiendo a estos dos músculos, o al elevador del párpado superior o al Müller, que son los que van a abrir los ojos, los retractores, ¿sí? Entonces, estos pacientes o este paciente con alteración en los retractores, hay que averiguar cuál es el retractor que esté afectado. Entonces, por lo general, estos retractores pueden estar en relación con el elevador del párpado superior, que es el más importante, o el Müller. Generalmente, la alteración congénita es, obviamente, la que más afecta al elevador del párpado superior en un 80% de los casos. Y también pueden existir, obviamente, tosis adquiridas que pueden estar en relación con la senil, por debilidad del elevador del párpado superior, que es la primera, la traumática. Hemos hablado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de traumas y decíamos de que puede comprometerse la actividad del motor ocular común? Y si se altera el motor ocular común, ¿qué va a suceder, chicos? Se va a generar una parálisis del elevador del párpado superior, del medio, del inferior, y el ojito va a estar tirado hacia afuera. Al estar tirado hacia afuera, también el párpado va a estar caído, casi como una especie de ayuda o de parche. Si no, ese paciente les decía, si estaría con el ojo abierto, ese paciente estaría vomitando porque tendría una imagen desaferentada o doble y obviamente tuviese esa incomodidad. Cuando hablamos de la secundaria a síndromes, hablamos de Horner, que ya lo hemos descrito, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de nervio, y hablábamos de que la alteración del simpático puede provocar la famosa pupila de Horner. ¿Y qué hacía la pupila de Horner? Contraía la pupila del lado afectado más que del otro. Entonces, en un ojo había una miosis y en el otro el ojo estaba con una actividad relativamente normal. ¿Por qué? Porque estaba afectada la contractibilidad del dilatador de la pupila. Entonces, el constrictor, que está inervado por el parasimpático, no le pasaba nada. El Horner afecta al simpático, acuérdense bien, ¿sí? Y, por ende, también el elevador del párpado superior, perdón, el Müller, que es el retractor del párpado, hubiera generado o estaría generando una tosis de 2 a 3 milímetros que en el Horner se ve. Y la miastenia gravis, que era una alteración de la unión que es neuromuscular, ¿se acuerdan ustedes bien? Y obviamente esto generaba una tosis. La imagen que ustedes ven abajo se llama simblefaron, acá. Hace referencia pulvar o al fondo de saco.
Entonces, este es un paciente que tuvo una herida con un destornillador, paciente mío, se metió el destornillador y obviamente el paciente agarró y acudió a una emergencia y lo suturaron. Entonces suturaron, hicieron la aproximación de esta herida e hizo esta fibrosis o esta adherencia. Después este paciente fue reparado y obviamente se le hizo injertos para poderle mejorar. Este es un paciente con Horner, fíjense bien. Entonces este paciente con Horner tiene una pupila normal y una pupila un poco más contraída, que no se ve muy bien acá. Entonces es una ptosis que evidenciada ustedes pueden ver bien acá, que puede ser de 2 a 3 milímetros. Entonces más o menos está tapando la mitad de la pupila en relación con la del otro ojo. ¿Sí? No es que está tapando completamente, no es de 8 a 8 milímetros. Si fuese de 8 milímetros, estaría casi acá y prácticamente no veríamos esta estructura, que es el surco palpebral superior, la parte de la inserción. ¿Y por qué sabemos que ese es el surco? Porque lo comparamos con el surco del otro lado, ¿sí? Que ya decíamos está a 10 milímetros en las razas caucásicas y 6 en las razas asiáticas. Esta es una ptosis senil. Esta ptosis senil, ustedes pueden ver bien cómo es una debilidad muscular y obviamente es por la edad. El paciente tiene acá la inserción del elevador, tiene el surco palpebral superior, por ende no podemos decir que es una parálisis del superior y tampoco podemos decir que es una inactividad del Müller, ¿sí? Pero obviamente podemos intentar hacer, obviamente, o planificar la cirugía en función a lo que necesite tu paciente. Trastornos funcionales del párpado. Cuando hablamos de los trastornos funcionales del párpado, hablamos primero del blefaroespasmo esencial benigno, del espasmo hemifacial, del lagophthalmus y del temblor palpebral. Cuando hablamos del blefaroespasmo esencial benigno, es este blefaroespasmo que se va a producir por fenómenos de estrés, en fenómenos de estrés repentinos o súbitos. Entonces, por ejemplo, te asustas o se asusta y se produce la contracción. Es un espasmo que está en respuesta a una secreción anormal, ese momento adrenalínica y demás. El espasmo hemifacial, en cambio, puede estar en relación con una irritación del nervio facial y puede ser por una lesión tumoral a nivel de la glándula salival, puede ser una irritación del músculo, del nervio facial, y eso puede provocar este espasmo hemifacial. Es importante atenderlo y ver, obviamente, qué ramificaciones son las afectadas. El lagophthalmus habla de la parálisis periférica de Bell y esta separación que produce esta parálisis del párpado inferior. Esta separación, chicos, es una separación que produce una especie de ectropión que va a provocar, obviamente, que se acumule la lágrima. Se llama lagophthalmus porque hace como una especie de acúmulo acuoso en el párpado inferior. Y el temblor palpebral es la famosa mioclona de estrés. El temblor palpebral es el que aparece y muchas veces nosotros hemos tenido que sentimos que el párpado comienza a temblar. Uno le dice al amigo, mírame, mi párpado está temblando. No, no veo nada. No, sí, está temblando. Y obviamente son contracciones de fibras musculares del orbicular tan pequeñas que no se ve muchas veces su contractibilidad y simplemente uno la siente y siente la incomodidad que a veces inclusive no nos deja ver y vemos cómo se contrae y no nos deja ver. Es importante, obviamente, ese temblor palpebral, tratarlo de solucionar. Se puede usar muchas cosas, se puede manejar inclusive el complejo B que ayuda muchísimo a mejorar esta situación. ¿Sí? Muy bien, un descanso, chicos. Ok, ahorita nos vemos en un ratito.